Ahí está. Bueno, y hasta ahora sí, compórtense. No estén metidos en relajo porque se está grabando. Muy bien. La clase pasada platicábamos a grosso modo, a grandes rasgos, lo que es un primer apartado de una estructura de investigación. Yo les comentaba que a grosso modo la investigación como tal en el capítulo número 1, pues no es tan complicada en tanto tengas una idea o cierta noción de lo que quieres hacer. Sin embargo, creo que por todo ese rollo de investigación eh, previa que has hecho, te has centrado mucho en problemas que aparecen como primeras opciones en los buscadores y se los comento sin hacerles bullying con esta parte, puesto que muchos de los temas que ustedes propusieron era como que los primeros 5, 6 o 7 temas que proponía el buscador de Google. Eh, Normalmente, cuando voy a buscar un tema de investigación, sí me apoyo del Internet, pero también me apoyo de ciertas inquietudes que ya las vamos a ir platicando con respecto a ello. La clase pasada terminamos hasta justificación y comenzamos el marco teórico, ¿verdad? Al menos comenzamos a ver lo que es un marco teórico, no entramos al marco teórico. No volví a ver la repetición del video, no me acuerdo. ¿Comenzamos con el marco teórico o nos quedamos en el capítulo 1? ¿Cómo quedamos? No, continuamos con el marco. Nos quedamos en el En capítulo 1. capítulo 1 nos quedamos, maestro. Perfecto, perfecto. Por cierto, están visitando mi canal, ¿verdad? Allá voy a subir unos tutoriales y videos con ideas para hacer sus ideas de investigación, para consolidar sus ideas de investigación. Voy a subir como que 10 cosas por hacer para concebir una idea de investigación. Algo así tipo Cosmópolis voy a empezar a Haga boom, maestro, por favor. Algo así, algo así. De eso vamos a empezar a trabajar. Muy bien, chicos. Bien, el segundo apartado o el segundo capítulo de la investigación educativa, de hecho, de todas las estructuras de tesis o pretesis, si tú has revisado alguno de estos tipos de documentos, te encontrarás con que la segunda parte se llama revisión de la literatura o marco teórico. Eh, para mucha gente lo más tedioso y lo más complicado es el marco teórico en la medida de que requiere de muchísima recopilación de información. Y no solamente recopilación de información documental, sino que información que vaya contextualizando el problema hasta llegar al contexto en el que se está trabajando. ¿Cómo debería de ser un buen marco teórico? ¿O cuál es el consejo principal al momento de hacer un marco teórico? Pues un buen marco teórico debe de comenzar con lo general, es decir, el contexto mundial, el contexto macro, e ir delimitándose y bajando propiamente hasta abordar las zonas del contexto en el cual tú estás desarrollando tu investigación. Si nosotros nos pusiéramos a investigar acerca de las metodologías docentes en la enseñanza de las ciencias sociales, nos daríamos cuenta que la concepción de ciencias sociales es amplia y pues obviamente al hablar de ciencias sociales tendría que hacer referencia a todo el mundo, puesto que en cualquier país los docentes enseñan ciencias sociales. Llámese educación, llámese pedagogía, psicopedagogía, ciencias de la educación, educación aplicada, educación primaria. Bueno, el área de las ciencias sociales es extremadamente amplia. Bien, yo quiero platicar de esta situación y quizás por allá mi objetivo, mi pregunta de investigación es cuál es la diferencia entre las estrategias metodológicas utilizadas para enseñar en el área de la educación. Al menos voy a abordar una materia, ¿no? Una materia que es básica en educación es la microenseñanza o el desempeño docente. En la República se llama microenseñanza, que es cuando a ti te evalúan una serie de actividades y de habilidades que hay que desarrollar para que tú desarrolles una clase de manera fortuita. Bien, digamos que yo quiero evaluar qué tan diferente es la forma de enseñar esta materia en distintos contextos, en distintos países y en distintas escuelas. Comenzaría mi marco teórico hablando en primer punto de las estrategias metodológicas en el mundo y voy abordando cómo se trabaja en España, a lo mejor los nombres que recibe el área educativa o pedagógica en España, lo que se ha hecho, por ejemplo, en otros países de otros continentes, antes de abordar América, zona de España, zona de Italia, y todos estos que son cuna de la cuestión psicopedagógica. Entonces voy abordando a grandes rasgos como el primer elemento del marco teórico. Posteriormente a esto,
desde mi punto de vista, estaríamos centrándonos ahora sí en el continente americano. ¿Cuáles son las disparidades, las diferencias entre Brasil, entre Venezuela, entre Colombia, entre México, en la enseñanza de este tipo de contenidos? Puesto que si tú te pones a revisar planes de estudio, te darás cuenta de que en todas las carreras referentes al área psicopedagógica, pedagógica o educativa, hay una materia referida a las habilidades docentes. Investigaría entonces a partir del continente, bajaría un poco más el continente y me centraría en la cuestión de Centroamérica, valga la redundancia, puesto que es el área meridional al cual pertenecemos, y hablaría de lo que ha hecho en su momento Estados Unidos, de lo que ha hecho en su momento México, de lo que ha hecho en su momento Belice, si es que hay el antecedente o hay la información. Posteriormente, a hablar de Centroamérica, bajaría directamente a territorio nacional y comenzaría a abordar cómo las diferentes universidades públicas y privadas toman la materia como un referente y las distintas formas de enseñanza que estas mismas manifiestan, y comenzaría a platicar al respecto, para entonces bajar al contexto local, que en este caso sería Mérida. Es bien sabido que la cuestión educativa pues no solamente se ve en la UAD y en la República, ni en la normal. Ya sabes tú que muchas escuelas hoy en día han tomado la educación con fines de lucro, en el aspecto de que es una carrera rentable. ¿Por qué? Porque pues no necesitas tanto equipo especializado y pues el interés de los chicos de la preparatoria por ser maestros, por estudiar educación, pues es bastante, ¿no? Hoy en día, aunque digamos que ha desaparecido la gama de demandas para el sector educativo, sabemos que no es así. Sabemos que las escuelas de educación, pues en su momento se saturan y pues el tiempo establecido para estudiar la carrera, en todas va variando. Entonces, todo ese tipo de cuestiones las vas contrastando, ¿no? Y a lo mejor tu investigación te va a llevar a tomar de cada escuela que da educación en Mérida a 2 o 3 sujetos. Y a esos 2 o 3 sujetos le vas a aplicar un instrumento, pero bueno, eso ya en el área metodológica. A lo que sí voy es que un buen marco teórico va a comenzar explicándote el panorama general, cómo va la situación en el mundo, hasta bajar propiamente a la situación local. Eh, no es necesario especificar tanto. Por ahí alguien preguntó una vez, en la semana pasada, maestro, ¿y si no hay información de Tecó, maestro? ¿Y si no hay información de Tizimín, maestro? ¿Y si no hay información de Valladolid acerca de cómo lo trabajan? No importa, puedes hablar únicamente del Estado o puedes abarcar únicamente la cuestión de Mérida, no te preocupes, ¿no? No es necesario que también te vayas a la comisaría de la comisaría de que es parte de una ranchería para buscar todo este tipo de argumentos, ¿de acuerdo? O sea, no tienes que indagar tan a profundidad si no hay la información. Sería muy diferente que yo te diga, ¿sabes que hay una tesis de TECO acerca de las estrategias metodológicas? No, es complejo. Normalmente se abarca Mérida, que es el punto donde mayor gama de información podemos encontrar y donde el 90% de las universidades privadas y públicas tienen su sede. No sé si quedó claro esta metodología o esta forma de elaborar un marco teórico. ¿Tienen alguna duda en cuanto a esto? Bien, así me gusta, que sean inteligentes al 200. Ok. Eh, Tomando todo esto como una referencia base, pues es necesario remontarnos un poco a la idea de qué es la investigación documental. Muchas veces tenemos la concepción de que la investigación documental pues únicamente se centró en hacer fichas y recabar información en fichas bibliográficas, hemerográficas o documentales. Sin embargo, esa información te debió de servir o debe ser fructífera a la hora de estructurar una situación que explique un problema. Entonces, investigación documental te debió de servir para la recopilación oportuna y confiable de fuentes, la cual es fundamental y es una habilidad base al momento de elaborar el marco teórico. Muy bien. Tenemos dos tipos de marcos. Está el marco teórico y está el marco referencial. Que el marco referencial tiene casi la misma utilidad en la investigación, pero es más utilizado en investigación cualitativa, puesto que es más individual. Te voy a dar un ejemplo de tema. Quisiera yo investigar acerca de cómo nace la CODEI y a partir de qué supuestos la CODEI comienza a laborar en Yucatán.
Para poder investigar acerca de la CODEI, yo tendría que irme al organismo de derechos humanos en México, que sería el siguiente punto a abordar. Pero antes de ese organismo de derechos humanos en México, tuvo que haber a nivel mundial algún grupo de mandatarios, de funcionarios que instituyeran las bases para defender los derechos humanos. Y antes de instituir esas bases, propiamente hubo diferentes conferencias en favor de derechos del niño, derechos de la mujer, que dieron la pauta para que ese organismo se vaya fundamentando. ¿Por qué es más utilizado en este caso el marco referencial? Porque como su nombre lo indica, te va dando las referencias de cómo se fue llevando la situación hasta llegar a un punto específico, algo mucho más individual. Mientras que el marco teórico, aunque habla de manera general, lo más específico que llegas es a una región. En cambio, el marco referencial funciona como algo más específico. En ese sentido, el marco referencial es más utilizado en la investigación cualitativa, porque en la investigación cualitativa yo necesito determinar el comportamiento de un cúmulo de sujetos muy pequeño para comprender cómo todo lo que lo rodea está influyendo en esa conducta. Mientras que en la investigación cuantitativa me interesa conocer cuántos sujetos están cayendo dentro de tal conducta. Por ello, el marco teórico es el más recomendado y el más adecuado para todo este apartado. Además de que va a llevar un instrumento y pues el marco teórico te da la oportunidad de describir el instrumento. El siguiente elemento de encuadre, no lo veas como uno extra. Es un elemento que está inmerso dentro de cualquiera de los dos. Tanto el marco teórico como el marco referencial generan la revisión de la literatura. Y creo que su nombre lo dice y lo hace más que obvio, revisión de la literatura. Pero ¿qué es la revisión de la literatura? Se llama al término mediante el cual tú generas un análisis profundo del contenido, escudriñar. Entonces, la revisión de la literatura es escudriñar lo más profundamente posible la información obtenida, la información eh, inherente a mi tema de investigación y comenzar a seleccionar aquella que es útil y aquella que no es útil. ¿Qué sucede? Que a veces tú te pones a buscar en internet y vas tomando los documentos que tienen el mismo nombre o un nombre parecido a tu tema y cometes uno de los errores más generales de la investigación. ¿Por qué? Porque muchos de esos documentos a veces los tomas de otros países, inclusive de otros estados, y no te das cuenta que la terminología de la palabra es un homónimo, es decir, está siendo interpretada de otra forma a como tú lo quieres interpretar. ¿Sí quedó claro? Por ponerte un ejemplo, de repente estás investigando acerca de los problemas del Banco de México y escribes en internet, en el Google, problemas de banco, y te va a aparecer un artículo de biología, ¿no? La falta de proliferación de bancos de peces. ¿Por qué? Porque tiene un nombre muy parecido al que tú habías escrito. No se trata de agarrar temas, de agarrar artículos y temas por agarrar. También, ¿qué sucede, chicos? Que a veces tú comentas la palabra rezago y te pones a buscar artículos acerca del rezago y te das cuenta que tu concepción del rezago no es igual a la de otros países. El rezago educativo en México es estar atrasado más de 3 años del nivel de estudio A en el que debes de estar. Por ejemplo, si un niño debe tener 8 años cuando está en tercer año y tiene 11, pues ya presenta rezago para México. Sin embargo, para otros países, rezago es tener o meses dispares al grado en el que estás o un año como máximo al año en el que estás. Por eso la importancia de generar una buena revisión de la literatura. No se trata, repito, de bajar artículos por bajar. Se trata de revisar el artículo y revisar la concepción de las variables que el autor tiene, que es un proceso más tortuoso, es un proceso un tanto más sistemático, que te va a llevar más tiempo y por ello es necesario que pues ya comencemos a referenciar esa idea dentro de nuestra mente para entonces comprender que lo que viene, pues sí me va a obligar a leer bastante. Bien,
Esto es el apartado básico de lo que es el marco teórico o a lo que se refiere el marco teórico. El marco teórico como tal, aunque mucha gente considera que es pesado, si se va construyendo conforme se va dando el tiempo, resulta algo simple. No se trata de dejarlo todo para el final, ni decir, tengo que hacer mi marco teórico y boom, me pongo a buscar fuentes a lo loco, me pongo a armar y pegar y tomar todo lo que hay. Termino siendo, primeramente, algo sin fundamento y en un segundo punto, algo que no tiene una estructura, algo que no tiene sabor, por ponerlo de alguna forma, y algo que a lo mejor me va a llevar a reprobar. ¿Por qué? Porque pues se nota cuando hay un buen trabajo de investigación y cuando realmente lo hiciste para llenar el vacío de tu trabajo, ¿no? Bien, eh, me viene a la mente como la gente que imprime desde antes de llegar a la escuela y la gente que está haciendo fila con la señora para imprimir. Más o menos esa analogía puedo hacer a raíz de todo esto. Bien, terminando con todo esto, entonces vamos a ingresar a un área que me parece la más fundamental para mi materia, la que más me gusta y donde más vas a sufrir. Al menos si no te gustan las matemáticas, si no te gusta todo este rollo de la validación de instrumentos y esta parte, pues sí vas a sufrir un poquito, tantito. Entonces, vamos a ingresar a lo que es el área de la metodología. Antes de ingresar al área de metodología, voy a dejarles dos actividades. Esas dos actividades tienen que ver directamente con nuestro prototipo de investigación. Ya la primera clase que tuvimos, yo les había comentado que necesitaba 3 propuestas de investigación y unas preguntas que les había dejado a grandes rasgos para que ustedes contestaran. En esta segunda parte voy a necesitar que por cada tema de investigación que tú propongas o que tú hayas propuesto, hagas la búsqueda de al menos 2 instrumentos que te puedan ayudar a investigar ese tema. ¿A qué se refiere todo esto? Ahora se los comento. Si yo, por ejemplo, voy a investigar acerca de... Quiero investigar acerca de las inteligencias múltiples, ¿de acuerdo? Quiero investigar acerca de las inteligencias múltiples. Y quiero encontrar un instrumento que me ayude a mí a investigar acerca de las inteligencias múltiples. Pues yo voy a hacer lo siguiente. Me voy al buscador para hacer este ejercicio. Me voy al buscador y escribo aquí en la barra de Google. Ahorita que aparezca porque pues está un poco lento. Instrumento para medir inteligencias múltiples. ¿De acuerdo? Y cuando yo haga esto, me va a aparecer en el buscador un listado de instrumentos que me pueden ayudar a mí para ejecutar mi tema y generar resultados. Por ejemplo, aquí, mira, hay un instrumento psicométrico para medir el desarrollo de las inteligencias múltiples, hay un instrumento de observación y evaluación de inteligencias, el UNO Internacional te da un instrumento de medición de inteligencias múltiples, hay un test de Howard Gardner, que es el que instituyó las inteligencias múltiples, ¿no? Entonces, voy a ir revisando qué instrumento se puede adecuar más a lo que yo quiero lograr. Ojo, no es nuevamente tomar el primer instrumento, descargarlo y ya estuvo, maestro, ya tengo mi instrumento. No, tienes que leer primeramente cuántas preguntas tiene, cómo se califica, cómo lo contestan las personas. Algunos instrumentos o escalas psicométricas van del 1 al 7, donde la persona va marcando 1. Hay otros instrumentos donde hay hasta 2 respuestas posibles por cada ítem reactivo. Hay otros instrumentos que se califican por escala Likert. O sea, tienes que indagar, tienes que leer, tienes que investigar acerca del instrumento adecuado que pueda medir tu tema. Maestro, vamos a seguir trabajando sobre los mismos temas. Espérate que llegue la hora de la masacre y platicamos cómo van a ser sus adecuaciones y cómo buscar estos instrumentos. Bien, entonces vas buscando tus instrumentos, los vas descargando. Algunos son gratis, algunos no, pero ahí te va un tip. No fomento la piratería, aclaro. Sin embargo, hay tesis ya hechas, ya elaboradas, que te dicen en la parte de atrás que en anexos tienen el instrumento que utilizaron. Te puedes ir al anexo de esa tesis y prestarles el instrumento.
siempre y cuando lo referencies en metodología y menciones. Plagio. No es plagio, Buen préstamo. es apoyo, es Préstamo. apoyo a la investigación y está permitido por el formato APA. Entonces, Lo bueno es que nos da permiso, maestro. pero en el área de metodología, es que hacer un instrumento, Fernando, es que ustedes lloren lágrimas de sangre y suden sangre, para que te des una idea de lo complejo que es. La verdad sí está complicado hacer un instrumento. Entonces, para ahorrarles ese sufrimiento y dejar que solo sufran por lo que les voy a pedir, les estoy dando chance de esto, ¿no? Bien, te vas a la parte de la tesis, prestas el instrumento, pero vas a referenciar en metodología que ese instrumento es prestado porque alguien más ya lo compró o alguien más ya lo utilizó. Entonces tú lo prestaste de la tesis y vas a hacer la referencia. Tranquilos, en un momento vamos a llegar. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? No. Excelente. Excelente con el plagio. Digo, con el préstamo. Es préstamo, no plagio, es préstamo. Ok. Bien, ya tenemos entonces en cuenta todo esto del marco teórico y cómo lo vamos a ir trabajando. Chicos, la siguiente parte a la que vamos a entrar, la verdad, es la metodología del proceso de investigación. Y por ser metodología, de verdad que es una parte que a mí en lo particular me lleva hasta 5 o 6 clases. Ver el detalle aquí que voy a tener que adecuar todo a una sesión o 2 sesiones como máximo y tratar de que los elementos que vayan a ser expuestos aquí, también tú los refuerces con la lectura en el libro de Sampieri, porque en el libro de Sampieri se ven absolutamente todos estos puntos claves que vamos a tratar y en su momento te lo voy a dejar como algo necesario y te voy a dejar una tarea por ahí de por medio, ¿de acuerdo? Antes de continuar con toda esta parte, déjame decirte que la metodología te va a llevar a algo que les hizo falta a todos, a delimitar el objeto de investigación. Y bien, sin dar más preámbulo a todo esto, comencemos con la exposición y la masacre de temas. Cabe aclarar que todos los comentarios van a ser sumamente éticos, van a ser sumamente amigables y en la medida de lo posible, pues sin necesidad de que nadie llore, por favor. Así que tampoco vayan a llorar porque van a mojar luego su pantalla, van a mojar su teclado, y pues tampoco es el caso. Bien. Me voy a salir un momentito de la reunión. Por orden de lista, maestro. Por orden de lista. Como yo los vaya tomando del drive, así como que vámonos con el que sigue. Bien. Me voy a salir un momentito de la sesión. Posteriormente a esto, vuelvan a ingresar a la misma, nada más porque ya nada más nos quedan 4 minutos, perdón, para volver a ingresar ya con la que viene. ¿De acuerdo? Les veo en unos segundos.